Claro que sí. Ah, compartir. Quiero hacer una pequeña introducción. Doctor, usted puede compartir la pantalla. A mí me van a estar viendo sin ningún problema. Claro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, compañeras, compañeros. Quiero hoy darle la bienvenida al doctor Arturo Morlet, que es nuestro invitado y bueno, ya es parte de este grupo de los viernes que nos asesora y nos cultiva un poco en todo lo que es la salud mental, que abarca mindfulness efectivamente. Él es psiquiatra, investigador de la Universidad de Yale, colaborador en el Hospital de Massachusetts, médico cirujano, especialista en psiquiatría y psicoterapia breve y además su especialidad en psiquiatría de enlace en consulta externa y hospitales. Él ve problemas nerviosos psiquiátricos, es especialista en varias enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, colitis, gastritis, cáncer, problemas articulares, problemas neurológicos, migraña, vértigo, dolor de cabeza y problemas psicosomáticos. Él también es practicante de mindfulness dentro de nuestro grupo y le damos la cordial bienvenida. En esta ocasión, él nos va a dar una plática sobre todo lo que son los problemas el estrés y la salud física. Gracias, Arturo, por compartir con nosotros. Te cedo la palabra. ¿Se está compartiendo la pantalla? Sí, Ok, muy bien. Vamos a hablar. Gracias a todos y gracias por la invitación, Betty. Es un placer siempre estar con todos ustedes y especialmente hablar de algo asaz interesante como es la salud mental y la salud física, que es lo que vamos a hacer ahora vinculada con la disciplina del mindfulness. Efectivamente, yo soy médico especialista en sistema nervioso, soy médico general también, médico cirujano, pero mi trabajo se ha centrado mucho en hacer intervenciones en pacientes que tienen problemas físicos asociados a problemas nerviosos. Y para ello usamos muchas estrategias, de las cuales además de los psicofármacos se incluyen intervenciones tales como el mindfulness, que ha demostrado a través de estudios que voy a presentar algunos de ellos aquí, será muy extenso presentar todos, cómo funciona. Lo que quiero es que quede claro, que quede bien claro en esta presentación de qué manera funciona, porque no es un asunto de la imaginación, sino es un asunto de ciencia, ¿no? Y de ciencia que ya se ha demostrado hasta en imágenes que voy a mostrarles ahora. Pero pues mi intención, sin duda, dejar claro algunos conceptos importantes. Eh, Están viendo bien mi pantalla, ¿verdad? ¿Se ve clara mi pantalla? muy claro, muy bien. Ok. Voy a entrar en algunos conceptos por razones académicas y para que ustedes comprendan bien todo el proceso del estrés y cómo el estrés podría darnos algunos malestares físicos que a veces es poco entendido por las personas, físicos y emocionales, por supuesto. Y por esa razón voy a explicar en términos bastante sencillos. Voy a tratar de traducir las cosas que no sean tan sencillas para las personas que no estén familiarizados, pero la idea es que entiendan cómo se vincula, cómo se enlazan las cosas físicas y emocionales con disciplinas tales como la meditación y cómo nuestro cerebro puede provocar realmente malestares físicos que se pueden hasta medir. No es un asunto de la imaginación y por eso ese término de medicina psicosomática nunca me ha gustado, porque el cerebro nunca ha estado separado del cuerpo, aunque hace muchos años los griegos intentaron hacerlo. Yo creo que es un error pensar que tenemos dos entidades separadas cuando realmente una cosa explica a la otra y viceversa, ¿no? Es decir, la mente tiene efectos sobre el cuerpo y el cuerpo también tiene efectos sobre la mente. Un ejemplo sencillo de explicar es entender cómo, por ejemplo, eh, podemos tener un dolor de cabeza disparado simple y sencillamente por estar estresados, nerviosos, tensos, deprimidos, ansiosos, ¿no? Uno se pregunta cómo es posible que algo que es, entre comillas, emocional,
puede tocar nuestro sistema físico. Esa es una realidad interesante que quiero demostrarles ahora. Entonces, bueno, voy a hablar de los aspectos generales del estrés. Si hay dudas, y sin duda me gustaría que se abrieran en el tiempo destinado para ello, para no interrumpir un poquito, a menos que sea una pregunta muy urgente, con todo gusto, no interrumpir un poco la secuencia de lo que quiero explicarles. Voy a explicar de qué se trata el estrés, que es una palabra bastante utilizada. Es una palabra que confunde probablemente a muchas personas y piensan que es algo que no tiene la mayor importancia que controlarse, o la mayor importancia que no se piensa que podría ser el motivo de tener manifestaciones físicas o inclusive precipitar problemas nerviosos. Entonces, bueno, hay que entender algo importante, que es que el estrés es una reacción fisiológica del organismo, inevitable, por supuesto, porque nos ha ayudado cuando el hombre, a los principios del tiempo, cuando el hombre inició siendo hombre, el estrés es una reacción normal del organismo en la que entran en juego muchos mecanismos para defendernos y que nos permiten hacer frente a una situación que percibimos, y escuchen bien esto, que percibimos como amenazante. Y quiero que pongan atención y llamar su atención en estas dos palabras, percibir como amenazante, porque ese acto de evaluación mental determina si la magnitud del estrés va a ser suficientemente fuerte o no va a ser tan importante. Y entonces esto hace que se incremente una demanda emocional y hagamos una reacción. El estrés es una respuesta natural, como he dicho, y necesaria para la supervivencia. Sin estrés, seguramente la especie humana, y con lo que conlleva el estrés, para adaptarnos al medio, al entorno, no estaríamos en este planeta, ¿no? Es como imagínense ustedes un venado sordo. Un venado sordo no sobrevive ni 5 minutos en la selva, ¿no? Porque el sentido de la audición hace que se ponga atento a los depredadores. El hombre sin nada de estrés, pues no tendría mucho tiempo para sobrevivir porque no echaría mano de los elementos para enfrentar. Sin embargo, aquí hay un límite. Cuando esa respuesta emocional es excesiva, algo que vemos nosotros, nos dediquemos o no a esto con mucha frecuencia en personas que conocemos y nosotros mismos, cuando esta respuesta es demasiado fuerte, la percibimos como muy amenazante, esto repercute en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y provoca, así como lo estoy diciendo, provoca la aparición de enfermedades y anomalías patológicas demostradas que impiden nuestro desarrollo y funcionamiento normal de cuerpo y mente. Hay muchísimos estudios que demuestran cómo, por ejemplo, el hecho de que un niño, de ahí la importancia que yo siempre le he dado a las intervenciones como la meditación, mindfulness, yoga y relajación a los menores, porque precisamente cuando se está formando el cerebro del menor y este se somete a una gran cantidad de estrés, o el niño percibe el estrés como muy amenazante, hay cambios cerebrales demostrados. Esa es la circunstancia y la razón por la que muchos niños que son desafortunadamente abusados sexualmente desarrollan depresión cuando son adultos. Lo hacen por el evento mismo, que es traumático, pero también porque su cerebro ha cambiado con la intervención violenta, con el abuso o con la confusión que genera una experiencia como esa. Entonces, estamos entendiendo con esto que el estrés es algo normal cuando está dosificado, cuando no es tan agresivo, pero cuando sobrepasa nuestras defensas o cuando lo evaluamos como muy amenazante. Y digo esto porque probablemente muchas personas viven el estrés, le dan tanta importancia al estrés, se concentran tanto en él que lo ven como algo gigantesco. Y es entonces cuando resulta tóxico, resulta nocivo, resulta peligroso. Por eso hice hincapié hace rato en poner atención a las palabras, percibirlo como amenazante, ¿sí? Y es una de las cosas que la psicoterapia, el yoga, la meditación, la relajación ayudan a que, y voy a explicar cómo con el mindfulness, ayudan a que
estas amenazas no se perciban con tanta magnitud, sino que se vean con una proporción un poco menos agresiva, un poco más bondadosa, a pesar de ser estrés. Ok. Y ya dije, aquí es importante separar lo que es el estrés versus el distrés. Lo correcto es cuando el estrés puede considerarse como normal, sin embargo, cuando hablamos de distrés, estamos hablando de un estado mucho más grande de angustia, en el cual la persona es incapaz de adaptarse completamente a los factores que amenazan o a las demandas. En otras palabras, es una inadecuada activación psicofisiológica que conduce al fracaso. O sea, psicológica y fisiológica. De eso estamos hablando cuando hablamos de distrés o estrés negativo. Sin embargo, se usa de manera indistinta estrés. Estrés grave, estrés, pero realmente la palabra correcta para el estrés tóxico, nocivo, agresivo, es distrés. Es importante que la audiencia sepa cuando estamos hablando de estrés y cuando hablamos de ansiedad. Son dos términos que podrían confundirnos, ¿no? La persona está estresada o está nerviosa o está ansiosa, ¿no? La causa del estrés es la presencia real de un factor estresante. En cambio, en la ansiedad, esa respuesta continúa presente aun cuando ya ha desaparecido el estímulo estresante. Ya no existe. O si existe ya está bajo control. O si existe no es tan importante. Es una respuesta emocional de mucho miedo, de mucha aprensión, de mucho desasosiego, que se produce, como ya he dicho, en ausencia de un estímulo muy claro o por lo menos muy poderoso. Entonces hay que diferenciar las dos palabras, cuando alguien tiene estrés o cuando alguien está ansioso. La ansiedad es una de las cosas que, entre otras cosas, los psiquiatras y los terapeutas tratamos, ¿no? La ansiedad, pero también estamos siempre preocupados por las personas que tienen estrés, porque esto puede predisponer a muchas cosas físicas o puede ser la puerta de entrada para que pasemos a la otra fase, que es la ansiedad. A manera de información, pues hay tipos de estrés, por supuesto. El estrés agudo, el agudo episódico y el más tóxico, que es el estrés crónico, el estrés sostenido. El estrés agudo es un estrés de corto plazo que no produce realmente grandes cambios corporales, y si los produce, los podemos revertir. Puede ser agradable, algunas personas se sienten como motivadas por estar bajo estrés y hasta dicen estoy trabajando bien bajo estrés porque así soy más productivo, eso dicen, ¿no? Y los síntomas más comunes son el enojo, la irritabilidad, la ansiedad. Hay problemas físicos, en músculos, estómago, puede haber taquicardia o palpitaciones, puede haber aumento de la respiración, mareos, migraña. Todos estos síntomas tienen una explicación que voy a señalar más adelante, porque uno puede pensar por qué el estrés agudo me debería realmente de provocar problemas estomacales. Y como lo voy a explicar más adelante, pues es sencillo. Las vísceras, el colon, entre otras cosas, tiene una capa muscular que cuando estamos bajo estrés o ansiedad, esa capa muscular se estimula y eso duele. Es como si se apretara el músculo del colon y eso es doloroso. Por eso es que mucha gente que tiene estrés agudo o ansiedad sufre de colitis o sufre de malestares intestinales diversos, ¿no? Ya sea colitis, gastritis o inclusive diarreas, ¿no? Y bueno, hay una serie de síntomas como la taquicardia, aumento de la respiración, mareos y migraña, porque el sistema nervioso está conectado a los núcleos en donde está precisamente controlada la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y diversos dolores. Es decir, nuestro cerebro tiene conexión con todo ello. Por lo tanto, como deben imaginar, más allá de tratar un dolor de cabeza, probablemente sea más inteligente investigar por qué nos está doliendo la cabeza. Y si es por estrés o por ansiedad, pues qué mejor que hacer alguna intervención que ayude a quitarlo primero y no la consecuencia última. Sin embargo, esto desafortunadamente es poco entendido por muchos colegas
y lo que hacen solamente es tapar los síntomas y no ir al origen primario. Y bueno, ese es un dato nada más de información. No hay que confundir el estrés agudo con un problema psiquiátrico que llamamos trastorno por estrés agudo, que tiene todos estos síntomas, que no voy a leer por razones de que qué aburrido leer todo esto. Pero bueno, este es un problema psiquiátrico diferente al estrés normal, se llama trastorno por estrés agudo y tiene, además de las sensaciones de estrés que sabemos, tiene una sensación de amnesia, de no recordar las cosas, uno no se siente presente, uno se siente despersonalizado, el individuo vivió un acontecimiento muy traumático, es decir, esto ya es un asunto que requiere una intervención diferente a la que podemos contemplar en un paciente que tenga solamente estrés. Es una de las categorías diagnósticas que clasifica el estrés agudo. Y sobre todo, que el síndrome por estrés agudo, el trastorno por estrés agudo, dura de 2 a 4 semanas. Después de eso, idealmente se debería de quitar. El estrés agudo episódico es aquel que ocurre por intervalos. Cumple los criterios para estrés agudo, pero ocurre por momentos y se quita. Y finalmente el más tóxico, el más difícil, el generador de muchos síntomas físicos es el estrés crónico. Y mucho cuidado aquí, quiero llamar su atención en lo siguiente. El estrés crónico puede no ser percibido por el sujeto como una amenaza, sino puede ser percibido como una consecuencia a estar pasando por un momento difícil. Simplemente. No se dan cuenta que están estresados y que el estrés está siendo bastante persistente. Y este estrés lo podemos llamar crónico cuando continúa por más de un mes y no cumple con los criterios del síndrome que acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Otra cosa importante que deben tener presente, y me es útil mencionar en esta plática, es que no hay que confundir el estrés crónico con el síndrome por estrés postraumático, que para resumírselos es cuando una persona que expone a un evento muy traumático, por ejemplo, cuando está en peligro su vida, cuando es secuestrado, cuando es amenazado con armas de fuego, cuando está a punto de morir, cuando hay una amenaza de la integridad física de los demás, cuando es algo bastante intenso, surge esta categoría diagnóstica que se llama síndrome por estrés postraumático. En los niños estas respuestas pueden expresarse en comportamientos de agitación o de mucha irritabilidad. Recuerden, el síndrome por estrés postraumático lo pueden ver también en las películas, en muchas películas, en donde la persona despierta en la noche como agitado, ¿no? Que estuvo en la guerra y despierta como respirando de manera muy exaltada, muy agitado y con mucho miedo. Es un ejemplo entre muchos otros de personas que han sido víctimas de enfermar de síndrome por estrés postraumático. Es una condición también que tratamos los psiquiatras y que tiene un componente muy importante, que es que el sujeto revive la experiencia traumática. Y al revivirla aparecen todos los síntomas de pánico y ansiedad que he mencionado cuando hablo de estrés intenso. Es un temor y horror bastante importante. La persona que ha sufrido estrés postraumático lo sabe muy bien porque recuerda las cosas como si estuvieran pasando y eso acompaña la emoción. De tal manera que trabajar sobre los pensamientos en estas personas es de bastante ayuda terapéutica. Ya dije hace un momento que en el estrés postraumático el evento es reexperimentado persistentemente y evitamos todos aquellos estímulos que nos recuerdan a lo que vivimos. Si tuvimos un evento traumático en un auto, tal vez manejar nos cause pánico, tal vez ciertos aromas, tal vez cierto escenario, tal vez algunos factores que estaban alrededor del momento que asociamos con el evento traumático. Este es el síndrome por estrés postraumático y es una de las cosas que desafortunadamente tratamos nosotros cuando alguien ha vivido algo excepcionalmente difícil. Y en estos tiempos se entenderán que es algo que no es para nada raro. Y bueno, en el estrés postraumático hay dificultad para dormir, hay irritabilidad, hay ira, hay hipervigilancia, está uno muy atento a todo lo que puede pasar, hay sobresaltos.
Y bueno, estas pacientes pueden tener dos tipos de variantes: el estrés postraumático agudo, si los síntomas duran menos de 3 meses, y el crónico si duran más de 3 meses, ¿no? Ok. Importante decir que no toda situación nueva a la que es preciso adaptarse es fuente de estrés, pero hay 3 variables importantes que lo hacen especialmente intenso, que nos llevan a tener estrés. Y eso es, primero, que la situación sea muy amenazante, que sea dañina para nosotros y que sea ambigua. La ambigüedad ocasiona mucha incertidumbre y sea algo que mucha gente está viviendo ahora con el asunto, hablando ahora de esta temporada de pandemia. Es incertidumbre. Muchos de mis pacientes ahora tienen mucho miedo porque no saben lo que va a pasar. Cuando no sabemos lo que va a pasar, nuestros niveles de ansiedad y de estrés se incrementan porque no sabemos qué hacer, no sabemos si ocurre o no ocurre. Por esa razón, hace 15 años estuvimos en el Instituto Nacional de Cancerología, varios especialistas en el sistema nervioso, algunos médicos oncólogos, discutiendo acerca de si era conveniente o no decirle al paciente si tenía o no cáncer. Porque la familia, como ustedes han de imaginar, decía: no le diga porque se va a preocupar, o que no me vean llorar porque entonces el paciente se va a angustiar mucho. No le diga nada, no le diga que tiene cáncer, doctor. Y estuvo en discusión eso, estuvo en la mesa de discusión entre nosotros, y la conclusión de nosotros y de otros países fue que siempre es mejor saber qué nos pasa, porque la incertidumbre produce más ansiedad y cambios físicos y químicos propios de la ansiedad que el saber qué tenemos que hacer. Por eso siempre es mejor que el paciente esté enterado de lo que puede ocurrir. La incertidumbre es algo que genera bastante ansiedad. Y ahora, con este asunto del COVID, la gente no sabe si se va a enfermar, si se tocó la cara le va a pasar algo, si ya se contaminó porque se rascó, si ya rozó a alguien, si le cayó una gotita, si le duele la cabeza, empiezan a asociar, no tienen una idea. Y esa incertidumbre, por supuesto, produce mucho estrés y mucha ansiedad. Y dicho sea de paso, también mucha confusión. Los primeros que estudiaron los modelos de depresión y ansiedad y estrés lo hicieron con animalitos de laboratorio, desafortunadamente. Espero que no me escuche nadie del protector de animales, pero bueno, hicieron los experimentos antes, en donde a una rata de laboratorio se le ponía en una superficie en donde en un lado se le aplicaba, si iba hacia el lado izquierdo, por ejemplo, en los primeros estudios, se le aplicaba un shock eléctrico, ¿no? Entonces el animalito desarrollaba conductas de escape y evitaba ese lugar, ¿no? Pero cuando modificaron la superficie y ya no importa si iba al lado izquierdo o derecho, el animalito se quedaba paralizado, con desesperanza, porque no importa a dónde se colocara, iba a recibir una descarga, que es muy parecido, si no idéntico, a lo que pasa cuando la persona no sabe qué hacer, cuando no hay alternativas, se queda como sin saber qué hacer, como paralizado, como si me voy para acá, si hago esto, de todas maneras voy a recibir algo desagradable. Por eso, cuando nosotros hacemos intervenciones en los pacientes, damos alternativas, damos estrategias para que si no puede hacer alguna cosa, haga otra, ¿no? No puede resolver las cosas de una manera, las ve de otra forma o las resuelve de otra manera. Pero la desesperanza aprendida es una circunstancia clínica que vemos en muchos pacientes cuando ellos mismos no pueden, por estar muy estresados o muy nerviosos, ser objetivos. Y voy a explicar por qué no somos objetivos con el estrés y entonces buscar solución a algún problema. Por eso es importante tener una mente clara, tener una mente en paz, tener una mente con una disposición a buscar alternativas y una mente calma, una mente objetiva. Y el estrés, desafortunadamente, y la ansiedad hacen que los sistemas de nuestro cerebro, de la parte de adelante, que es la corteza prefrontal dorsolateral y otras cortezas alrededor,
lo que hace que podamos tomar decisiones muy asertivas o encontremos alternativas. Por eso la persona muy nerviosa con estrés se siente, siempre dicen, me siento estancado, me siento paralizado. Por eso es importante hacer intervenciones diversas, incluida la meditación y otras más, para que el paciente encuentre un estado en el que se permita buscar alternativas. Y además no haga un acto de evaluación mental catastrófico, tremendo, de una situación que no es tan difícil. Entonces, podemos preguntarnos qué determina que algunas personas manejen mejor el estrés que otras. ¿Qué factores pueden ser los que harían que nosotros seamos mejores afrontadores? Y bueno, el tipo de estrés, indudablemente no es igual tener un estrés pequeño a un estrés muy grande. La historia personal, cómo hemos aprendido nosotros, y de ahí lo importante de entrenar a los niños y a los padres de los niños, cómo manejar el estrés. Si un niño ve que su padre rompe algo cuando está estresado, se desespera, bebe en exceso o hace conductas mal adaptativas, no adaptativas, el niño está aprendiendo que de esa manera debería manejar el estrés. Lo aprenden y bueno, ¿qué creen que van a hacer cuando sean mayores? Pues van a seguir el mismo modelo. Más allá de eso, enseñar a los niños a manejar y aprender a manejar de otra manera el estrés o a saber controlar el estrés es un plus que permite que se vayan entrenando desde edades tempranas a tener un aprendizaje mucho más adaptativo y más en paz. La situación emocional actual, por supuesto, si tenemos problemas psicológicos, si tenemos un problema psiquiátrico, pues nuestra manera de manejar el estrés va a ser indudablemente más torpe. Por supuesto, la genética, desafortunadamente, para algunos, y no quiero ser muy determinista en ello, pero así es, a veces heredamos estilos de personalidad y eso nos hace proclives, lo que no es definitivo sin duda, nos hace proclives a que genéticamente no manejemos apropiadamente el estrés. Y por supuesto, si nosotros tenemos una estrategia para el manejo de estrés apropiada, pues por supuesto que nuestra forma de manejar el estrés indudablemente va a ser mejor. Por eso ponemos mucho énfasis en la psicoeducación, en las estrategias de relajación, en las estrategias del mindfulness, para que nuestro manejo del estrés sea mucho mejor y nuestro desenlace con el tiempo sea más bondadoso. El momento del ciclo vital, por supuesto, nosotros los seres humanos pasamos, seamos hombres o mujeres, pasamos por diferentes puntos críticos, puntos difíciles a lo largo de nuestra evolución. En esta vida pasamos por momentos que son particularmente, nos proponen dilemas que no nos facilitan mucho que se nos haga más fácil manejar las situaciones de estrés. Y bueno, lo que dije hace un momento que es muy importante y es donde nosotros tenemos que intentar incidir es lo que llamamos en psiquiatría y en psicología los actos de evaluación cognitiva, o sea, la forma como pensamos las cosas. ¿Sí? Un cerebro que está acelerado, nervioso, estresado, cognitivamente evalúa mal, evalúa de manera equivocada, no evalúa de manera objetiva. Y eso, como dije hace un momento, tiene una explicación. Cuando estamos nerviosos, cuando estamos angustiados, cuando nuestra mente no está entrenada con diferentes disciplinas como la meditación y otras más, pues evidentemente nuestra evaluación mental de la circunstancia va a ser catastrófica, va a ser difícil y seremos poco hábiles o diestros para poder encontrar soluciones. Y además estaremos más angustiados y nerviosos. De tal manera que, como dije hace un momento, los actos de evaluación cognitiva determinan la intensidad como vamos nosotros a percibir la amenaza o el estrés.
Y a manera didáctica quiero que piensen un poco en esto y que también reflexionen en por qué es importante entrenar nuestro cerebro, nuestra mente, porque es importante también en psicoterapia irnos sobre el apartado B para evitar el apartado C, que es el último, porque los disparadores muchas veces no los podemos evitar en la vida. A los seres humanos, por el simple hecho de estar en este mundo, pueden pasarnos cosas muy bonitas, pero también cosas que no son tan agradables. Los disparadores son a veces inevitables, pero lo que creemos de ellos, la manera como los vivimos y los pensamos, los valoramos, y la manera como nuestro cerebro está o no entrenado para pensar de una manera diferente, eso va a hacer que tengamos o no la última parte del proceso, que muchos llamamos el ABC del estrés, que son las consecuencias. Si yo, ante un suceso determinado, tengo un cerebro, una mente poco entrenada, una mente nerviosa, una mente estresada, mis creencias van a hacer que mis consecuencias, que es la última parte, sean negativas, tanto emocionalmente como conductualmente. Sin embargo, si yo trabajo sobre mis creencias, si yo entreno mi mente, entreno mi cerebro, hago cosas para mejorar mi objetividad, de esa manera mis consecuencias no serán tan difíciles. Y más allá de eso podré tener alternativas para solucionarlas. Por eso es muy importante trabajar sobre esta parte de aquí, que dicho sea de paso es donde trabajamos los psiquiatras y donde trabajamos las personas que nos dedicamos a la salud mental y donde exactamente muchas de las disciplinas como la meditación, el yoga y otras tantas trabajan para evitar que las consecuencias sean negativas o por lo menos muy negativas. Sobre las creencias, o sea, el apartado B, la manera como valoramos esta parte de las creencias va a condicionar sin duda alguna las consecuencias últimas. Y bueno, esta es una diapositiva con un corte un poco médico, pero nada más quiero enfatizar que sí hay cambios químicos en nuestro cerebro a través de sustancias como el cortisol, que es una de las sustancias centrales en el eje del estrés. Cuando tenemos un estímulo negativo, entonces se estimula diferentes partes del cerebro, que es el llamado eje hipotálamo hipófisis adrenal, y esto en consecuencia hace que liberemos cortisol y a final de cuentas, como voy a explicar más adelante, afectemos diversas estructuras cerebrales. Por eso el estrés y la ansiedad no son solamente un estado mental, sino también un estado químico. Si incidimos sobre los estados mentales, en consecuencia, podemos incidir sobre la liberación de estas sustancias que son neurotóxicas. Por eso la importancia de mantenernos con una mente tranquila, mantenernos sin una percepción exagerada de estrés o de ansiedad. Eso ya expliqué del cortisol, que se vierte la sangre y eso en su consecuencia va hacia los circuitos que tienen que ver con el estrés, y esto por supuesto nos hace menos hábiles para resolver cosas. Es importante decirles, y esto siempre lo presento en mis diapositivas, que el estrés, y tengo los artículos originales afortunadamente, es neurotóxico. El estrés y la ansiedad, y el no poder controlar el estrés, y no tener una mente que pueda tener recursos para manejar el estrés, es tóxico. Y es tóxico porque al liberar todo lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando estamos estresados, esas sustancias que van a diferentes zonas del cerebro, incluyendo a lo que dije hace un momento, que es la corteza prefrontal dorsolateral, que es la parte de adelante del cerebro, para que me entiendan. Y esta corteza prefrontal dorsolateral es lo que nos da la capacidad para ser objetivos, para generar soluciones, y también esta es una de las áreas que se afectan con mucha frecuencia en diferentes trastornos psiquiátricos. Mucho cuidado, mucho ojo con eso. Esta es la zona
que se ha demostrado que está fallando o está afectada cuando se desarrollan diversos problemas tales como ansiedad, depresión, ataque de pánico, etc. Esta zona frontal de la cabeza se ve afectada, pero también se ve afectada en la toma de decisiones. De tal manera que entenderán ustedes que una persona que ayuda a su cerebro con diferentes alternativas, como he señalado antes, como la psicoterapia, meditación y diferentes entrenamientos psicoterapéuticos, podría mejorar que este lugar sea poco eficiente. Pero también está una zona muy importante que se llama el hipocampo, porque tiene forma de un caballo, por eso se llama así. El hipocampo también es víctima de lo que ocurre cuando estamos bajo mucho estrés. Y para recordarles a ustedes, el hipocampo, que es esta zona de aquí, es un lugar que está relacionado con la memoria, nada menos, con la atención y con las emociones. Y el estrés y la ansiedad, por ejemplo, dañan las células del hipocampo. Es de esperarse que una persona que está sometida o no puede dominar o no puede controlar constantemente el estrés, sufra alteraciones de memoria, de atención y por supuesto emocionales. De ahí una de tantas importancias de que estemos entrenados para manejar el estrés, para manejar nuestras emociones. Por esa razón es que se ha puesto mucha atención sobre estas dos zonas y por esa razón es muy conveniente e inteligente que lo hagamos desde edades tempranas, desde edades en donde estas zonas del cerebro están empezando a hacer su desarrollo celular, están empezando a formarse. No quiere decir con ello que no existan cambios en el adulto. De hecho, los estudios que se han hecho con más frecuencia son con cerebros de adultos. Los cambios positivos, por ejemplo, de la psicoterapia o de la meditación, los estudios de imagen que voy a mostrar más adelante se han hecho con adultos y se han mostrado resultados favorables. Entonces, como dije hace un momento, diversas enfermedades psicosomáticas, aunque he dicho hace un rato que el término no me gusta, están asociadas con muchas enfermedades hormonales, respiratorias, en piel, cardiovasculares, digestivas, genitourinarias y evidentemente el sistema nervioso. Este artículo me llamó la atención cuando fue publicado, fue hace ya 19 años, 10 años, 20. Este artículo relaciona algo muy atrevido, que es el estrés y el cáncer, aunque parezca y les suene a ustedes bastante osado de mi parte decirlo. En el tiempo que yo estuve haciendo mi subespecialidad en psiquiatría de especialidades médicas, tuve una rotación de 6 meses, muy difícil, pero sin duda alguna muy enriquecedora académicamente, pero ver pacientes con cáncer no es exactamente algo muy, pues muy bonito, ver a pacientes que tienen una enfermedad de ese tamaño. Pero tuve la oportunidad de estar con pacientes con cáncer y entrevistar a muchos de ellos en diferentes etapas. Y me di cuenta, y no es solamente yo, sino muchos otros investigadores, como la doctora Holland, que en paz descanse, que estudió mucho a pacientes con cáncer y trastornos psiquiátricos. Cuando uno entrevista a esos pacientes se da uno cuenta que tienen vidas bastante difíciles, vidas con mucho estrés, vidas con mucha ansiedad. No quiere decir que sea sine qua non, que es una condición obligada, pero ahora es curioso encontrar que muchos de los pacientes que veíamos con cáncer, al momento de hacer historia clínica, nos relataban una tras otro evento difícil, uno tras otro, uno tras otro. Entonces, Moreno y colaboradores hizo un estudio en el 2010, que después se replicó, por ahí tengo el estudio más reciente, el impacto del estrés en la metástasis del cáncer, de pacientes con cáncer. Sin embargo, aunque este artículo tiene pocos años relativamente, y hay una replicación del mismo, la influencia del estrés y el cáncer ha sido considerado desde tiempos ancestrales, no es un conocimiento nuevo, pero evidentemente no se había demostrado. Algunos estudios dicen que es contradictorio, pero en algunos estudios moleculares recientes han relacionado el estrés con el crecimiento de cáncer y metástasis.
Eso puede tener muchas explicaciones. Una de ellas es porque sí se ha demostrado, y hay artículos muchos al respecto, que nuestras células que nos defienden contra los agresores de afuera funcionan mal cuando estamos nerviosos, cuando estamos estresados, cuando estamos deprimidos. Por eso lo importante en trabajar en nuestros pensamientos, nuestras emociones, y tener, como dije hace un rato, un cerebro en paz, un cerebro con tranquilidad. Eso teóricamente nos pondría en una situación con menos posibilidad teóricamente, en el mejor de los casos, de poder ser más proclives a tener padecimientos tan graves como el cáncer, ¿no? Repito, no es algo que sea concluyente hasta ahora, pero es curiosa esta relación del cáncer y la gente que ha tenido diferentes procesos difíciles en su vida y bastante frecuentes. Y es curioso también que las células, eso sí se ha demostrado con bastante seguridad, que las células de defensa para agentes nocivos, negativos, peligrosos y el sistema inmunológico trabaja muy mal cuando estamos con estrés o con mucha ansiedad. Por eso es importante incidir sobre nuestro cerebro, de preferencia en edades tempranas, pero nunca es tarde para hacerlo. Hay personalidades que son proclives al estrés, no voy a mencionarlas, por supuesto las más aprensivas, que es la tipo A y la tipo B, otras son menos proclives o más resistentes, pero esto predispone según algunos estudios a tener más estrés que otras. Uno se puede preguntar ¿cuál será el sentido del estrés? ¿Por qué habríamos de estresarnos y por qué tanto, no? Pues tiene un sentido cuando es adaptativo. Sin embargo, el cuerpo, el sentido adaptativo nos permite prepararnos para luchar físicamente. Y es una situación necesaria, como dije al principio de la plática, pero es adaptativo cuando las cosas ya salieron de control, como dije hace un momento. Y para que esto no ocurra es importante que nosotros nos acerquemos a recibir entrenamientos con los expertos en salud mental o con las personas que trabajan la meditación y la relajación para poder entonces tener y poder controlar ese sentido del estrés que es desadaptativo. Será tal vez, si pensamos un poco, un error evolutivo reaccionar de manera desproporcionada al estrés, o será un asunto de aprendizaje, es una gran incógnita. ¿Será un error evolutivo reaccionar de manera tremenda al estrés, de manera desproporcionada? Yo digo que lo aprendemos, yo estoy seguro que lo aprendemos, pero también estoy seguro que podemos desaprenderlo o podemos entrenarnos para que eso no ocurra con esa fuerza tan importante. Bueno, el estrés ayuda a mantener la homeostasis a través de la integración y control, eso ya lo mencioné. Y bueno, cuando hablaba acerca de por qué el sistema endocrino se modifica por el estrés, pues bueno, ya he explicado lo del cortisol y he explicado por qué uno de los mensajeros neurobioquímicos de nuestro cerebro están las hormonas, ¿no? En esta diapositiva simplemente trato de ejemplificar cómo, de la manera como percibimos el estrés, pasa a los sistemas del miedo y esta continuación desencadena respuestas fisiológicas en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y por supuesto nuestra respuesta de comportamiento, que puede ser también, puede afectar nuestro estilo de vida, puede afectar nuestro sistema fisiológico desde la punta del pie hasta el cerebro, hasta la cabeza, puede afectar también nuestro asunto comportamental, es decir, el percibir el estrés de una manera negativa puede acercarnos a hacer cosas negativas o a buscar cosas que nos puedan dañar, ¿no? Eso es simplemente el estrés psicológico leve, mucho ojo, aumenta la grasa buena, digamos, un estrés muy pequeño. Sin embargo, cuando el estrés
Cuando el estrés es bastante importante, hay muchos cambios en el organismo. Inclusive, si ustedes recuerdan, algunas mujeres en la guerra dejaban de menstruar por estar muy estresadas. El estrés también puede ocasionar aumento de la frecuencia cardíaca, puede aumentar la activación de las células inmunes a las menos eficientes y disminuir la secreción de insulina. Y todos estos cambios hormonales pueden afectar nuestros comportamientos físicos. Por eso no es raro que muchas enfermedades, mal llamadas hoy psicosomáticas, estén muy vinculadas con nuestro cerebro. Y bueno, hasta eso se ha determinado que la ganancia de peso puede estar también vinculada con el aumento del estrés, del cortisol, la disminución de las leptinas, que son unas sustancias importantes para la regulación del estrés, de tal manera que estar estresado también podría facilitar que muchas personas tengan o estén proclives a incrementar peso. Aquí aquí están las publicaciones de las revistas para que las puedan consultar. Dice, más allá de generar ansiedad y preocupación, el estrés podría ser la principal causa de aumento de peso. Y bueno, recuerden, ya lo hemos dicho muchas veces, el sistema nervioso periférico somático central puede afectar el sistema de estimulación, que es el simpático, nuestro cerebro y diferentes partes. Me voy a adelantar un poco. Esa es una diapositiva importante porque aquí se está demostrando de manera esquemática todas las cosas que pueden ser modificadas y los órganos que pueden ser modificados por nuestro sistema nervioso simpático, que es el que nos activa, el que nos pone alerta, y el parasimpático, que es el que contrarresta o baja la activación. Un ejemplo de la estimulación simpática es cuando la gente entra en pánico porque, por ejemplo, van a operarle, ¿no? O va a enfrentar algo muy fuerte. Entonces el organismo lo que hace es que pone el sistema parasimpático para regular esa estimulación y bajar esa activación simpática, pero no sin antes, si el estrés es constante y no estamos nosotros entrenados para ello, todos estos órganos representados aquí podrían modificarse. No es ningún asunto de historia ni ningún asunto de inferencia científica, es un asunto real y es un asunto que lo vemos todos los días en la consulta. Y bueno, no es raro nosotros encontrar pacientes que una vez que aprenden a mejorar su cerebro con muchas intervenciones que ya he mencionado, empiezan también a tener mejorías en muchos sistemas psicofisiológicos. Bueno, vamos a centrarnos ahora, ya hablamos del sistema nervioso simpático y parasimpático. Bueno, voy a adelantar un poquito aquí. Ok, son dos neuronas, una presináptica, una anterior y una posterior, pues una atrás y una adelante. En este espacio, aquí están los neurotransmisores famosos, como la serotonina, todos escuchamos eso, en donde este lugar que se llama hendidura sináptica, la cantidad de bolitas que vemos aquí, son los neurotransmisores. El estrés hace que esto se barra o baje su cantidad y en consecuencia uno desarrolla problemas nerviosos. Eso se puede revertir o puede mejorar con intervenciones psicoterapéuticas, con psicofármacos y con intervenciones tales como la meditación. Y miren aquí cómo, esto es muy simple de interpretar, esta es una estructura neuronal, miren el tamaño de un control y miren el tamaño de esta neurona de una persona con estrés crónico. No hay que ser neurofisiólogo para entender que esta es una neurona normal y es una neurona que ha perdido conexiones cuando el sujeto está expuesto al estrés crónico. Es decir, perdemos conexiones neuronales con el estrés crónico. De ahí lo importante de controlarlo. Esta diapositiva muestra también cómo cambia el cerebro de una persona no deprimida y una persona deprimida. Entre más prendido está el cerebro, más el metabolismo es mejor. Esto está azul porque está disminuido en un sujeto deprimido. Ya hablamos del cortisol y el hipocampo, ya dijimos que el cortisol es neurotóxico, nos quedan 5 minutos.
Y bueno, ya dijimos que afectan los procesos de memoria y emociones. Estos son los neurotransmisores de los que hablaba, ¿no? Eso es lo que ocurre durante el estrés. Esto empieza a producirse en menor cantidad y en consecuencia hacernos proclives a tener ansiedad, depresión y otras cosas más. Y hablamos del asunto genético. Voy a saltarme estas por las cuestiones de tiempo, ¿no? ¿Qué lugares están relacionados con el estrés? Pues son los lugares del miedo. La corteza prefrontal, ya hablé de ella, la amígdala, el hipocampo y otras más. Por cierto, zonas del cerebro que se modifican con diferentes intervenciones, incluida la meditación. Voy a adelantarme un poquito por razones de tiempo. La amígdala también es una zona del cerebro que se ha vinculado con un mejor funcionamiento y una menor activación cuando la persona está bajo tratamiento. Ok, y finalmente voy a pasarme las diapositivas finales. Para sorpresa de muchos, los antidepresivos tienen una ventaja al producir mayores conexiones neuronales, como lo hace también la psicoterapia, aunque se asombre, y las intervenciones como la meditación. Hechos del hipocampo, el volumen del hipocampo es menor cuando estamos bajo estrés, aquí hay una imagen que lo demuestra. Y bueno, esta diapositiva me interesa que la tengan muy en mente porque todas estas zonas, corteza prefrontal, núcleo accumbens, amígdala, todas estas zonas de aquí están asociadas con los principales problemas psiquiátricos. Lo interesante de esta publicación es que la meditación y el yoga están asociadas con un volumen más pequeño de la amígdala. Y eso significa una amígdala menos activa, un sistema de miedo más controlado. Y la meditación lo puede lograr, ¿no? Por eso quería presentarles esto. También quería presentarle esta diapositiva para terminar esta plática, en donde hay dos áreas, ¿no? Una persona que le toman sin meditar, que se llama basal, y una persona meditando, ¿no? En este estudio interesante se puede ver que la persona que medita tiene más prendida, más metabolismo, por este estudio que se llama tomografía por emisión de positrones, que la persona que no hace meditación, ¿no? Ese es un estudio bastante interesante, tengo la referencia si la quieren ver. Dice, esto muestra que la meditación no solamente afecta a nuestra mente, sino puede cambiar la manera como el cerebro trabaja. Bien interesante este artículo, se los quiero pasar. Y finalmente este artículo hace énfasis y pone el acento de la manera como la meditación cambia el cerebro. En el aumento de los giros cerebrales, en la función cerebral, en el ánimo, en la concentración, en la reducción del estrés y en la cognición o memoria. Aquí está el artículo abajo, es del 2016, tiene poco tiempo, para el que lo quiera se lo paso, y específicamente habla del mindfulness, de cómo todas esas ventajas se han demostrado con la intervención de mindfulness. El artículo ahí lo tengo, se lo voy a pasar después a Betty para que se los haga extensivos. Muy bien, y por cuestiones de tiempo fue un placer platicar con ustedes. Espero que, aunque con algo de prisa por razones de tanta información, haya quedado las cosas claras. Muchas gracias. No, muy interesante, Arturo, la verdad. Muchísimas gracias. Gracias por tu aportación al grupo. Ahora sí que abrimos, no sé si nos permitas abrir unos minutos para preguntas y respuestas. Sí, claro. Ok, compañeros, el que guste, el que no pueda por audio, puede hacerlo escrito en el chat. En este momento, si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono y hacerla. Creo que hay muchas preguntas. El tema es muy interesante, muy amplio, ¿no? Y sobre todo que intenté esquematizar de una manera más real lo que ocurre con los cerebros cuando están o no entrenados. Que eso es lo valioso, ¿no? No solamente decir que funciona, sino cómo funciona. Muy interesante, realmente. Le cedo la palabra a Néstor, tu pregunta. Gracias. Sí,
Pues yo lo que quiero preguntar es relativo a la situación que estamos pasando, porque el hecho de estar confinados, no todos tenemos la misma propensión a mantener esta situación y puede ser causa seguramente de estrés de muchas personas que no saben manejar esta situación. ¿Es así? Es correcto. De hecho, con esto de la pandemia del COVID-19, hemos visto, por supuesto, por diferentes razones. Una de ellas la señalé en esta breve charla, que es la incertidumbre, el miedo, el estrés por estar viviendo algo potencialmente mortal, ¿no? Aunque sé que la mayoría de los casos son inofensivos, pues es bastante incierto quién va a enfermar y va a morir y quién va a sobrevivir, ¿no? Siempre decían que los diabéticos y los hipertensos, pero ha fallecido gente que no ha tenido esto. El confinamiento, la falta de contacto social, la falta de estar con algunos seres queridos, sin duda alguna hace que esto sea de un impacto más fuerte. El aislamiento, por supuesto. Sí hemos visto mayor incidencia en ansiedad, en depresión, en estrés postraumático, en mucha irritabilidad. Se han despertado muchos problemas familiares por estos cambios de ánimo tan importantes. Ahora con esto que se está pasando hay más problemas de pareja, hay más problemas entre hijos. Eso lo ve uno en la consulta, casi todos los días lo vemos ahora que estamos pasando por esto. Pero en efecto han aumentado esta pandemia y este aislamiento por todas estas razones. Ha hecho que las personas caigan mucho en problemas nerviosos. Hay quienes lo hacen muy bien, ¿no? Quienes pueden manejar con mucha asertividad y con mucha tranquilidad las cosas, pero es la minoría. La mayoría de las personas, pues sin duda alguna, caen en estos estados, efectivamente, ¿no? Y más con esta temporada que vivimos ahora con este asunto del aislamiento, ¿no? Gracias. Ok, gracias, Arturo. Hay preguntas. Mariano Ríos levantó la mano. Mariano, si gustas abrir tu micrófono. Hola, buenas noches. Un gusto saludarlo, doctor. ¿Qué tal? Un gusto, Betty, y un saludo a todo el grupo. Doctor, lo escuchaba y le quería hacer un par de consultas. Al principio comentó, si no entendí mal, el hombre sin estrés no podría sobrevivir. Sí, en efecto. Esto es así. Y después, más adelante mencionaba el ABC del estrés, el disparador, la creencia y la consecuencia. Uh-huh. A partir de la creencia podemos desarrollar, digamos, entre comillas, el control de esas cosas que nos afectan. Entonces, la pregunta básicamente es, a partir de la creencia o de la forma en cómo tratamos o cómo pensamos al respecto de las situaciones de los disparadores negativos, neutrales o positivos, ¿hay alguna forma de erradicar el estrés? ¿Esto está comprobado? ¿Es así o no? ¿O no es necesario directamente? ¿O no se puede? ¿Te refieres tú a la intervención en la parte B, que es la creencia? Exactamente. Es una pregunta muy interesante. Efectivamente, es ahí exactamente donde tratamos, de lo posible, por supuesto, de cambiar la manera como se procesan o se hacen los actos de evaluación mental de lo que está causándonos el estrés. El ejemplo que yo le pongo siempre a mis alumnos es que, digamos, vamos a poner un evento A, que es perder un empleo, ¿no? A continuación viene la segunda parte, que es la parte B. Si yo pienso y creo que la pérdida de mi empleo me va a traer, dos personas pierden el empleo y una de ellas piensa que se acaba el mundo, nadie lo va a contratar, es lo peor que le pudo haber pasado, no va a comer. Si hace esa evaluación mental del asunto, la consecuencia va a ser el miedo, el pánico, y además va a estar poco objetivo para poder encontrar soluciones. Pero si a alguien le pasa lo mismo en el evento A, le pierde el empleo, pero su acto de evaluación cognitiva o mental o su creencia es diferente, por ejemplo, voy a encontrar empleo, es una oportunidad para crecer, probablemente encuentre algo mejor en mi vida, por algo pasan las cosas, voy a hacer mi currículum, etc. Creo de otra manera las cosas, aunque sea el mismo estímulo, su consecuencia va a ser diferente, va a ser más proactivo, va a tener más claras las cosas y evidentemente su nivel de ansiedad va a ser menor.
El estrés leve, el estrés adaptativo, es necesario para sobrevivir, pero cuando ha pasado ese límite y el acto de evaluación cognitiva es bastante catastrófico, lo cual, como dije en su momento, lo aprendemos y además con algunas circunstancias personales lo hacemos mayor, pues nuestra consecuencia emocional, como puedes imaginar, sería mucho más intensa. Por eso, si te das cuenta, todas las terapias y todas las intervenciones están centradas en B, porque el proceso A no lo podemos controlar, son cosas que nos pasan simplemente, ¿no? Y trabajar sobre la última parte, pues es nada más, vamos, darle un diazepam a alguien porque está nervioso, pero más allá de eso, mejor investigo qué está creyendo, cómo está evaluando ese acto. Si lo está evaluando de manera bastante negativa o catastrófica, estoy seguro que va a estar muy nervioso. Es ahí donde las disciplinas como el mindfulness, el yoga, la meditación, la psicoterapia y otras intervenciones son útiles, exactamente en esa parte. Entonces tratamos que el paciente lo piense de otra manera, aunque es algo difícil, por supuesto. O sea, siempre hay un estrés que es el adaptativo. Es correcto. Ese sí no, digamos, no es erradicable o no es, entre comillas, manejable. Es Eso correcto, sí. Ok. Y le hago una segunda pregunta. Interesante tu pregunta, pero sí es inevitable que los seres humanos a lo largo de la vida tengamos que enfrentarnos ante diferentes circunstancias de estrés, por supuesto, ¿no? Sin embargo, la manera como lo evaluamos o lo pensamos va a determinar lo último. Pero el estrés es inevitable. Todos que estamos aquí hemos tenido y probablemente tenemos ahora situaciones de estrés. Sin embargo, algunos lo manejan mejor que otros, ¿no? Y esos que lo manejan mejor quiere decir que lo piensan mejor, lo piensan de una manera más adaptativa, más proactiva, más, no sé, hay muchos nombres muchos adjetivos para decirle mejor, ¿no? En efecto. Okay. Y le hago una segunda pregunta, doctor, si me permite. Sin duda, sí. Mencionaba el cortisol como un neurotóxico que afecta a ciertas zonas del cerebro, que se produce justamente con el estrés. Ahora, la pregunta es, ¿esto es automático del cerebro? ¿Es como un acto de defensa? ¿O el cerebro puede llegar a producir algún tipo de, no hablo de adicción, pero sí de ganas de querer ese neurotóxico? ¿Puede llegar a pasar eso? ¿O es solo por el estrés? Esa es una pregunta demasiado interesante. Parece que eres psicólogo, ¿no? Por lo menos así estás hablando. Pues fíjate que tu comentario tiene mucho sentido y es bien interesante. Es inevitable que con el estrés liberemos cortisol. Aquí el punto importante es qué tanto cortisol liberamos. Si estamos haciendo una evaluación mental catastrófica o si el estrés es demasiado fuerte y constante, la liberación de cortisol va a ser mayor y eso sí va a ser neurotóxico. Es decir, no es igual liberar tantos mililitros de cortisol y liberar una cantidad bastante grande. Ahora, ese es un comentario un poco más sofisticado, pero bueno, hay personas que buscan estar bajo constante. Hay un término, de hecho, en genética y psiquiatría que se llama los sujetos que les gusta buscar la novedad, buscar el peligro, buscar la adrenalina, así le dicen, ¿no? Porque precisamente ellos se van liberando esas sustancias y se van haciendo como adictos, como si fuera una droga, digamos, a la adrenalina o al cortisol, y eso tiene que estar constantemente buscando liberar esas sustancias para sentirse bien. Se hacen adictos a ellos algunos perfiles, no todos, específicamente el perfil genético que se llama el patrón de búsqueda de la novedad, que hay estudios al respecto bien interesantes. Es por eso, y no quiero ser no quiero hablar ¿me escucha? Ya. Sí, doctor. Es por eso que algunas pacientes mujeres, cuando uno les dice que están con un hombre tormentoso o una mujer tormentosa que les hace pasar cosas, que las maltrata probablemente, que viven todo el tiempo con un cuchillo entre los dientes, con la relación, cuando uno las trata y encuentran una persona noble, buena, bondadosa, nos llegan a decir aquí que se aburren con esa persona.
porque no, ya estaban acostumbradas digamos, voy a decirlo de manera vulgar, a drogarse a retroalimentarse con esas sustancias que son de alguna manera, podrían ser en algunos perfiles, repito, adictivas. Es una pregunta Muy bien, interesante. muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, que se aburren, ¿no? Y quieren algo así más emocionante, más intenso. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. No Tenemos de nada. a Eva, que es la siguiente. A todos les vamos, que sean cortitas las preguntas, porque hay varias preguntas en el chat también. Eva, adelante. Buenas noches, gracias Betty. Muchas gracias doctor. Muy interesante su presentación. Me encantó que fuera visual. Ayuda mucho eso. Mi pregunta es simple. ¿Cómo usted puede medir, por ejemplo, cuando una persona toma terapia o hace meditación, cómo puede medir usted cuál es el cambio en el cerebro en diferentes funciones? ¿Cuáles son las técnicas que usted usa? Ok, lo podemos medir de tres maneras. La manera clínica, cómo se siente usted. El paciente siempre describe: me siento más tranquilo, en palabras del paciente podemos medir un poco la mejoría. Lo podemos medir con escalas también. Hay muchas escalas para medir calidad de vida, para medir depresión, para medir ansiedad. Esa es una manera, digamos, un poco formal, ¿no? Un poco para investigación. Y también la podemos medir con imagen cerebral, ¿no? Estos estudios que presenté ahora son con humanos. Pero claro, son estudios caros y nadie mide así la mejoría. Pero la podemos medir preguntando al paciente cómo se siente usted, qué tan mejor está afrontando, está llevando las cosas que está viviendo ahora. Yo creo que lo más frecuente es que lo hagamos de manera clínica, ¿no? Y midamos bienestar, qué tan bien se siente usted ahora, que ha tomado terapia, que ha tomado esto, cómo está manejando su vida personal, social, laboral, se siente más contento, tiene mayor capacidad de goce. Son parámetros clínicos que solemos medir los psiquiatras para darnos cuenta que el paciente está mejor. Lo describen con bastante claridad, tanto en psicoterapia como con el uso de algunos fármacos cuando se necesitan, o con la práctica de la meditación. El paciente se siente con más paz, digamos, más tranquilo y con más lucidez, ¿no? Y con menos ansiedad, por supuesto. Así lo medimos. Muchas gracias. A usted por su pregunta. Gracias, Eva. Tenemos en el chat, doctor, una pregunta de Belandia. No sé si la puedo usted leer. ¿Cómo manejar el estrés combinado con la depresión? Ajá. Pues sí, los psiquiatras manejamos, si estamos hablando de una depresión como enfermedad, o sea, una depresión se le dice mayor en psiquiatría, indudablemente tenemos, si ya hicimos el diagnóstico con las herramientas clínicas, tenemos que dar un antidepresivo. Pero también lo que muchos estamos haciendo ahora, que es parte importante del complemento, es que entusiasmamos al paciente para que también maneje el estrés con las diferentes técnicas que conocemos, como la relajación de Jacobson, que es la relajación física, la meditación, el yoga, el ejercicio. Con todas estas cosas, sin duda alguna, el manejo es más redondo para tratar un problema depresivo. Yo no estoy de acuerdo que solamente se trate un paciente que tiene depresión mayor como enfermedad con antidepresivos. Yo estoy convencido, y no solamente yo, sino muchos otros colegas han visto cómo el manejo de alguien que tiene depresión junto con estrés puede ser mucho mejor si se hacen intervenciones multidisciplinarias. Es decir, el manejo del fármaco, sin duda alguna, si hay depresión como enfermedad, más el manejo del estrés con las técnicas que acabo de mencionar. Es la manera más exacta, más sensata de hacerlo. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta más de Brenda, la que es compañera de Ottawa. Adelante. Sí, adelante. Hola, buenas noches a todos. Yo soy Brenda. Yo tengo una pregunta que a lo mejor no es precisamente de estrés, pero va por ahí. Mi mamá tiene Huntington, mi bisabuelo y abuelo tenían. Mis resultados los estoy esperando para este miércoles. Mi pregunta es si el Huntington puede minimizarse de alguna manera con meditación, y si soy diagnosticada positiva en
veo las primeras. Nos oye bien, Brenda. ¿Me oyen mejor? ¿Quién me escuchó mi pregunta? Sí, que su familia tiene Corea de Huntington, ¿no? Sí. Ok, ¿y su pregunta específica cuál es? Si la meditación ayuda a minimizar de alguna manera el Huntington, y si soy positiva, ¿en cuánto tiempo yo voy a empezar a notar en mi cuerpo la enfermedad? Pues para tu primera pregunta, muchas enfermedades podrían llevarse de mejor manera si uno tiene un cerebro que está más entrenado para manejar el estrés. Lo que sí te puedo decir es que un paciente enfermo de cualquier cosa, por ejemplo, de hipertensión, de cosas, de otras cosas agudas o crónicas, puede tener un mejor desenlace porque el estrés empeora todo. Estar estresado, estar nervioso, puede acelerar muchos procesos de enfermedades. Y si tu sistema inmunológico, en teoría, no hay un solo estudio que yo conozca que se haya hecho con Corea de Huntington y meditación, pero te puedo decir por sentido común que si tú mejoras tu sistema inmunológico, si tú tienes menos estrés y menos ansiedad, tu pronóstico puede ser mucho mejor, como lo diría con cualquier otra enfermedad. Pensar en cuánto tiempo vas a tener los síntomas, pues sería, a veces es mejor no estar tan seguro de cuánto tiempo nos puede quedar, porque eso, yo le digo a mis pacientes cuando me preguntan sobre estas cosas, que la medicina avanza cada día, y cosas que tienen un desenlace que uno imagina que va a tener una vida muy corta, llegan a vivir, como pasó con el HIV, ¿no? Cuando yo vi mi primer paciente con HIV en los 80s, yo entré con ropa quirúrgica, con máscara, con guantes, zapatos quirúrgicos, y ahora uno puede abrazarlos. Ahora viven una vida de 80 años, si tú quieres, pero antes uno no le apostaba un par de meses a la sobrevida. Por eso no me gustaría que pensaras que tienes un tiempo determinado, porque en ese momento uno empieza de alguna manera a estar más preocupado, y esa preocupación en consecuencia hace que tu sistema inmunológico no sea más eficiente. Un amigo mío hace 15 años hizo un estudio para saber si los check-ups completos eran útiles, y llegó a la conclusión de que, salvo ciertas cosas que son como muy esenciales, por ejemplo, en el caso del hombre, checar la próstata, los triglicéridos, vale la pena, pero hacerte check-ups y descubrir que tienes la posibilidad en 6 años de desarrollar Alzheimer, te hace que empieces a morir a partir de que te enteras, ¿no? Como médico te puedo decir que a veces es mejor no saber algunas cosas, que al no tener remedio, saber que las tenemos, lo único que va a hacer es que tengamos una calidad de vida bastante mala, y empezamos a sufrir desde el momento que tenemos el diagnóstico. Y todo lo que sentimos ya lo asociamos con que es que seguramente es un síntoma de Corea, es que seguramente, es que como yo tengo Corea, entonces mi vida, y giras alrededor de eso. Yo diría que sin duda alguna siento mucho que me cuentes esto, es una situación muy desafortunada, pero yo soy optimista, yo creo que la ciencia avanza cada día, y yo creo que probablemente con el paso del tiempo seas de las personas que puedan tener, si es que llegaras tú a tener esta situación, de las que pueden beneficiarse, como lo han hecho muchas personas de enfermedades como estas. Por eso te puedo decir que sin duda alguna practicar algunas disciplinas como la meditación, la psicoterapia, la relajación, son cosas que están a tu favor, no a tu contra. Yo si estuviera en tu lugar, sin duda alguna no perdería la oportunidad de hacerlo, ¿no? Por lo menos mi mente estaría más tranquila y pasaría las cosas con menos angustia, ¿no? ¿Cuánto tiempo queda? Pues no sé, yo no sé ni cuánto tiempo me queda a mí, ¿no? Ni al más saludable que coma todos los días zanahorias. No sé cuánto tiempo queda. Pueden ser 2 días, pueden ser muchos años. Yo le he puesto a que son muchos años. Y prefiero pensar así las cosas, ¿no? Sin ser el club de los optimistas, creo que es mejor pensar que uno va a vivir el tiempo que deba uno vivir, y punto.
y vivir el presente, vivir el ahora, ¿no? Hoy es lo que tenemos. Nadie tiene, si alguien tiene otra cosa, que me diga, ¿no? Lo que ya pasó, como dice Eckhart Tolle, ya no existe, y lo que va a pasar, quién sabe. Yo no sé si mañana, yo espero que mañana salga el sol, por supuesto, en todos los días durante 40 años, 50 más, pero no lo sé. Prefiero mejor pensar que hoy voy a disfrutar una cena con, ¿cómo se llama? Un fettuccine con trufas y queso parmesano, ¿no? Porque voy a comer mañana, no lo sé, o va a pasar mañana, no lo sé. Pero bueno, yo te diría que si estás emocionalmente mejor, tu desenlace por sentido común va a ser mejor, ¿no? Y te deseo que así sea. Y bueno, la medicina avanza cada día, yo me muestro optimista con eso. Si necesitas algún apoyo, por supuesto, mucha gente puede ayudarte. Claro que sí. Así es, Brenda. Tenemos un taller de mindfulness personal. Hace un par de semanas a todos, comentar que hace un par de semanas me detectaron una abdominal y me dijo el especialista, no te muevas, eres una bomba de tiempo, no hagas nada, o sea, es grave. No le comenté a nadie porque saben que un resultado de esto se impacta. Y en el momento le hablé a Arturo y le digo, Arturo, no, que soy una bomba de tiempo, y se empezó a reír. Beatriz, eso es mental, no tienes nada. Yo vi muchos pacientes con aneurisma y no es nada, no tienes nada. Me empieza a contar varias anécdotas y me baja de alguna manera, pues me entra un excelente psiquiatra, es un gran amigo. Vete a las bases, practica mindfulness y suelta los agregados. Y fui a ver a todos los procesos, me hicieron una angiotomografía sumamente dolorosa para mí, porque fui alérgica, pero en el proceso sale que lo que tengo es mínimo, muy pequeño, y no soy una bomba de tiempo. Te lo digo, te lo comparto, porque la mente nos hace ir hacia futuros de terror y lo único que tenemos es este momento. Y realmente gracias a Arturo que dijiste que tu plática me centró. Y me siento bien. O sea, nada más la dieta y ya. Gracias. Claro, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Ok, Antonio. Buenas noches, doctor Arturo. Una pregunta por acá. Claro, con mucho gusto. Desde el punto de vista de la psiquiatría, que es su punto de expertise, ¿por qué sí funciona la meditación? ¿Cómo lo ven? ¿Como un ejercicio netamente de atención? ¿Un ejercicio de concentración? ¿O qué es lo que hace esa ralentización de la mente que hace que se cure el cuerpo? O sea, si el cuerpo está tranquilo, solito se cura, la mente también. ¿Cómo lo entiende la psiquiatría, la meditación y por qué funciona? Qué pregunta tan interesante. Funciona por la misma razón que si y mismo viejo experimento de psicología, que si te pido en este momento que imaginas que muerdes un limón, empiezas a salivar. Es decir, el solo hecho de concentrarse en algo, en tener la mente calma y tener la mente en un solo estímulo, hace que nuestros neurotransmisores, ya demostrado, lo que hace que cambie cuando uno está deprimido, se modifiquen para bien. Lo que no ocurre con un cerebro que está preocupado y está nervioso, ¿no? El mindfulness funciona como otras disciplinas, como la psicoterapia también, funcionan porque, para sorpresa de muchos, ocasiona cambios reales en los sistemas de neurotransmisión. O sea, esas hormonas que están entre cada una de las neuronas cambian cuando nosotros nos sometemos, para sorpresa de muchos psicólogos probablemente, a psicoterapia. Una psicoterapia, por supuesto, con un buen entrenamiento, cuando nos sometemos a un proceso de relajación y de meditación. Hay cambios en diferentes áreas cerebrales cuando nosotros llevamos algún proceso de disciplina como estos. ¿Cómo trabaja la meditación? Trabaja sobre muchas zonas cerebrales. En el momento de que nosotros nos centramos en un estímulo, en ese momento nosotros estamos apagando otras áreas del cerebro que podrían producir sustancias que pueden ser negativas para nuestras emociones. Al centrarnos en una zona, en un solo estímulo mental, en ese momento estamos cambiando nuestra mente. Es como pedirte que te acuerdes ahorita de un asunto desagradable o que te acuerdes de una flor.
Si te pido que te acuerdes de algo desagradable, tu química de tu cerebro, si te hago una tomografía por emisión de positrones, va a ser diferente y además negativa a que si te pido que recuerdes un paisaje, que si recuerdes una flor, un momento agradable, tu cerebro va a cambiar químicamente. Se hizo un experimento muy interesante con psicoanalistas, esto lo saben algunos psicólogos, en donde se le puso una solución en avena a unos psicoanalistas y se midió, ya entrenados por supuesto, y se les puso un paciente enfrente y se midió la cantidad de sustancias químicas que producían cuando el paciente contaba algo desagradable, ¿no? Lo que indudablemente se traducía también en cambios en el cerebro del terapeuta. ¿Me explico? Entonces, la meditación trabaja de esa manera, trabaja en centrarte en un estímulo en particular, que en este caso es la respiración, y en la sensación de la respiración, y eso hace en consecuencia que también cambien algunas estructuras neurobioquímicas de tu cerebro. Esto ya está demostrado y me gustaría después pasarle a Betty los artículos para que los revise. Algunos están en inglés, pero bueno, ya con un traductor cualquiera puede leerlos, ¿no? Para aquellos que les cueste un poquito trabajo, pero así funciona. Ya está demostrado esto con las ciencias duras, porque muchos psiquiatras no creían en esto, muchas personas no imaginaban que esto pudiera tener cambios, y por eso presenté imágenes cerebrales, precisamente para hacerles saber que no solamente es el que uno piense en algo y eso de manera mágica ocasione cambios. Sí hay cambios mentales. Los mismos cambios, te repito, que ocurren cuando tú piensas en algo bonito o en algo muy desagradable. Cambia tu cerebro. Gracias. Sí. Creo que concluimos las preguntas y las respuestas. Te agradezco mucho, Arturo, por participar. ¿Quieres agregar algo más? Pues no te escuché muy bien, pero imagino que nos estamos despidiendo. Me dio mucho gusto tenerlos en este momento, poder intercambiar algunas palabras con ustedes. Las preguntas siempre son interesantes para mí. Yo creo que preguntarnos es algo que no debemos de dejar de hacer nunca. Yo estoy seguro que el escuchar sus preguntas y el hablar de esto nos abre caminos interesantes, y que debemos siempre buscar tener una salud mental, un cerebro que trabaje con tranquilidad y con paz, ¿no? Y que trabaje con la mejor armonía que podamos conseguir. Eso sin duda alguna cambia nuestra vida. Entonces, bueno, agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Fue un placer, como siempre, hablar de esto, de este tema tan apasionante. No me dio tiempo de presentar todas las diapositivas, pero tengo artículos si alguien quiere profundizar en algún tema en especial. Con mucho gusto yo le paso los artículos a Betty, o escríbanme directamente en mi correo, y yo con mucho gusto les contesto. Lo pongo aquí en el chat y les mando los artículos de todo lo que tengo, para que si están interesados puedan tener más profundidad en el tema. Muchas gracias a todos por su tiempo, y bueno, mi gratitud para ustedes. No, gracias, Arturo. Palabras, si me puedes escuchar. Gracias, doctor, por tu plática, realmente invaluable, tus palabras, tu enseñanza. Y bueno, como siempre, te pedimos que en un mes así nos regales otra hora de tu tiempo. Pero todos realmente hoy nos inscribimos en el estrés, pero muy ampliamente. Gracias, muchas gracias por compartir. Claro que sí, gracias a ustedes, y que la pasen bien, que descansen y que tengan buen fin de semana. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Chicos, si te guste quedarse a practicar mindfulness 10 minutos, se puede quedar, voy a practicar 10 minutos nada más con las manos, y el que quiera retirar se puede retirar. Gracias al doctor por habernos dado la plática. Voy a dar instrucción de mindfulness, cómo se hace, por los que son la primera vez que tienen contacto con ello. Esto no necesitas una vela, un incienso, no necesitamos nada, nada más que una postura recta, la espalda recta. Voy a tocar la campana
3 toques para empezar, abro el silencio y un toque al terminar de los 10 minutos nada más. La espalda recta, las manos, no porque vayamos a hacer, o sea un rito, ¿no? La mano izquierda abajo, la derecha arriba, los pulgares tocándose, reposando en nuestros muslos, las manos, y cerramos nuestros ojos. La espalda tiene que estar despegada del respaldo, despegada lo más recta posible. Cerramos nuestros ojos o los entrecerramos. Si cierran sus ojos, inclinan la cabeza, abran sus ojos, tiene que haber 1 metro de distancia del piso a la vista, ¿ok? Y inhalamos, sientan cómo entra el aire frío y cómo sale el aire más cálido. Observen su respiración. Inhalo, exhalo, sintiendo cómo entra y cómo sale el aire. Vamos a repetir nosotros le llamamos meta. Eso no quiere decir que va a ir un rayo de luz y se va a hacer un milagro. Simplemente vamos a poner nuestra mente en ecuanimidad, sintiendo cómo entra y cómo sale el aire. Si viene el pensamiento, lo observo y lo dejo ir y regreso a mi respiración. Así sea 1 nanosegundo que esté yo sintiendo cómo entra el aire a través de mis fosas nasales y cómo sale el aire, estoy haciendo mindfulness. Imagina que hay un hilo transparente de la punta de la nariz al ombligo y por ahí baja y sube el aire. Repitan después de mí. Por medio de este acto, pido perdón a todos aquellos seres que por ignorancia les hice daño. Por medio de este acto, me perdono a mí misma, a mí mismo. Que yo esté bien, feliz y en paz. Que todos los seres que estamos en esta charla vía Zoom estemos bien, felices y en paz. Que todos los seres que habitan en este hogar estén bien, felices y en paz. Que todos los seres que habitan en esta colonia estén bien, felices y en paz. Que todos los seres que habitan en esta ciudad estén bien, felices y en paz. Que todos nuestros seres amados estén bien, felices y en paz. Que todos los que nos son indiferentes estén bien, felices y en paz. Que todos los habitantes de este país estén bien, felices y en paz. Que todos nuestros gobernantes estén bien, felices y en paz. Que todos los enfermos de COVID estén bien, felices y en paz. Que todos los habitantes de este planeta estemos bien, felices y en paz. Que todos los habitantes del universo estén bien, felices y en paz. Que todos los seres que tienen miedo conquisten el miedo. Que todos los seres que sienten pesar abandonen el pesar. Que todos los seres que sufren se liberen del sufrimiento. Que yo esté bien, feliz y en paz. Que yo esté bien, feliz y en paz. Yo estoy bien, estoy feliz y estoy en paz. Sintiendo cómo entra y cómo sale el aire, con una mente amplia y espaciosa, observando todo lo que acontece, pero regresando a mi respiración, sintiendo, solo sintiendo.
¿Dónde está tu mente? Regresa la atención a tu respiración, sin juzgarte, sintiendo, solo sintiendo. Lentamente, a sus tiempos. Antes de que abran sus ojos, vamos a hacer un ligero contacto con cada parte de nuestro cuerpo. Los voy a guiar en un escáner rápidamente. Sientan los dedos de sus pies, observen qué sensaciones hay. Sientan la planta de sus pies. Sientan sus pantorrillas. Sientan sus rodillas. Hagan contacto con la sensación, sin juzgar, solo sintiendo. Sientan sus muslos. Sientan sus glúteos, el peso del tronco en sus glúteos, el contacto de los glúteos en la silla o el banco o su cojín. Sientan su abdomen. Sientan cómo se expande cuando entra el aire y cómo se contrae el abdomen al salir el aire. Obsérvenlo. Su atención es muy refinada. Observen qué sensación hay en la espalda, en el pecho. Sientan sus brazos, sientan sus manos, sientan los hombros, relajen sus hombros, sientan su cuello, sientan su cara, la boca, los pómulos, sientan sus orejas, observen qué temperatura hay en sus orejas.
sin juzgar, solamente estamos sintiendo. Sientan sus ojos, sientan sus pestañas, sus cejas, sientan su nariz, sientan la entrada y salida del aire, sientan su frente, sientan su cráneo, sientan su cuero cabelludo, el cabello. Y con una respiración profunda sientan toda su presencia, de la punta de los pies hasta la cabeza. Y repitan, estoy bien, feliz y en paz. Me siento bien, feliz y en paz. Y a sus tiempos, lentamente, abran los ojos. Y eso es todo por hoy. Gracias, me pasé un poquito de tiempo. Les agradezco que se hayan quedado hasta ahora para practicar conmigo. Muchas gracias. Por ahí les haré llegar el video de esta charla que creo que estuvo muy interesante. Lo que dijo el doctor realmente es muy asertivo. La próxima semana vamos a tener a Marisa García Montaño, que es una psicóloga, psicoanalista. Ella es psicóloga de la cárcel de mujeres. Realmente es una mujer muy estudiada en el tema de mindfulness, así que los espero. Esta semana el donativo que les voy a solicitar, ya saben que nadie está forzado a darlo, es eso, donativo, nadie será excluido por motivos económicos. Vamos a hacerlo para pagar la plataforma de Zoom, porque el doctor, pues obvio, nos regala sus pláticas, él no tiene monasterio. Entonces, la que pueda apoyarme, la que pueda apoyarnos para que sigamos dando estas pláticas, yo lo pago por lo regular cada 2, 3 meses, voy juntando, como Néstor siempre me hace el favor de obsequiarme, igual que Dalia, igual que Galdina, siempre me hacen el favor de estarme apoyando, vamos juntando y lo pagamos por 3 meses para quitarnos esto de medio y poder tener esto gratuito, y nada más lo que les pedimos es apoyo para los maestros. Entonces, el que guste, les pasaré por ahí la tarjeta y pueden donar desde 50 pesos, lo que gusten. Muchas gracias a todos. Buenas noches. ¿Alguien quiere comentar algo, compartir algo? Muchas gracias, Betty, por tu tiempo. No, gracias a ustedes, la verdad, me apoyan y me hacen sentir que estamos sembrando en terreno fértil. Créanme que a mí esto me ha servido muchísimo. Pasé semanas muy difíciles que no lo compartí porque no quería preocuparlos, pero me dijeron que mi vida estaba en riesgo porque un aneurisma, me decían que en cualquier momento iba a tener yo un derrame interno. Entonces, así como que me tenían en cama, me llevaban hasta la comida, ¿no? Para que no hiciera yo nada. Pero gracias a mindfulness pude realmente manejar el sentido de pérdida, ¿no? El ego y etcétera. Y estoy muy bien, quiero decirles así, bien. Gracias a mindfulness. Así que en lo que yo pueda seguir sembrando, estoy segura que todo esto aligeró mi cama, como decimos los budistas, ¿verdad, Elena? ¿Verdad, Mariano? Aligeró el que sí, realmente les comparto, lo que tengo no es grave, y estoy contenta y lo comparto ahora. Gracias a todos, muy buena noche, gracias Brenda, gracias Claudia, Eva. Gracias a ti. Los espero la próxima semana. Recuerden, los maestros nos están aceptando seguir dando pláticas porque ven un grupo bonito, ven volumen y eso a ellos les gusta. Que fuéramos 5 o 6 como que no les gusta, no les agrada. Entonces tengo maestros, repite con nosotros, los que ya estuvieron, repite con nosotros Kalama Sada, el que tiene un monasterio en Morelos, ¿se acuerdan de él? Elena, Mariano, el maestro que habló de tibetano, él es budista tibetano. Ya tenemos varias fechas, varios viernes, así que si ustedes conocen a alguien que necesita escuchar, invítenlo y díganle tal cual, esto es gratis, obviamente sin forzar a nadie, porque esto no es para todos. ¿Ok?
Gracias, Néstor. Gracias, Galdina. Laura Belandia, gracias. Carolina, Rosalba, Eduardo Canudas, muchas gracias. Claudia Gutiérrez, gracias. Eva. Brenda, cuídate mucho y arriba, arriba, en lo que te podamos apoyar, vente a meditar con nosotros. Gracias, Elena. Gracias a todos y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bye, Buen fin de semana para todos. Gracias, gracias. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Buenas noches. Hola.